¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Pues al más puro estilo del regreso del Jedi, al más puro estilo del Imperio contraataca. Y andan por acá nuevamente los señores Federico Bonazo y Ricardo Valderas después de unos días de asueto, de descanso, por lo menos de narrativas, de lo demás ya no sé, pero por lo menos nosotros sí los dejamos descansar, digámosle de esa manera. Mi querido Fede Bonazo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Jesús, ya te extrañaba, igual que a Rick, igual que a la audiencia de narrativas, aquí muy emocionado por ciertas buenas noticias personales, de regreso a nuestro queridísimo México, muy feliz de estar ahora ya en Narrativas 2025. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir como ahora sí que cada año este espacio con ustedes. Un abrazo a la audiencia y también contento por nuevas noticias buenas. Me parece excelente, jóvenes. A ver, oigan, pues el tema es Trump. Estamos a 3 días, literal, cuando esté usted viendo este programa, estaremos hablando de 2 días oficialmente. El 20 de enero, Trump toma posesión, rinde protesta. Y el mundo ha estado bastante, pero bastante pendiente de lo que dice, de lo que hace, cómo lo dice, cómo lo hace. No solamente el caso de México, sino obviamente el caso de China, Rusia, Europa. Todos están pendientes de lo que va a pasar con Donald Trump por las implicaciones que esto podría tener. Y yo entraría por ahí, querido Fede Bonazo. Cuando tome protesta el señor Donald Trump, ¿qué inicia o qué se inicia a partir de ese momento ya en un contexto global como el que ya el mundo está presentando? Gran pregunta. Sin duda inicia un nuevo ciclo político donde ciertas reglas elementales del trato democrático, diplomático, eh, político se han roto y van a ser y han sido suplantadas por la grosería franca, el narcisismo, la soberbia, la amenaza, el bullying. Uso la expresión anglo porque me parece que lo define muy bien, ¿no? La burla como manera de relacionarse con vecinos, con socios comerciales, con enemigos políticos, con migrantes y con todo tipo de grupos sociales a los cuales Trump gusta de provocar para afianzar su narcisismo. Estamos ante una crisis no solo política, sino psicológica, porque ha tomado el mando de la primera potencia mundial o va a tomarlo este lunes, un personaje no solo convicto por la justicia, que ese es todo un apartado que podríamos mencionar, es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un convicto declarado culpable va a tomar el poder político, amparado por un poder judicial, fíjense, que ha dicho que tiene inmunidad gracias a su cargo por asumir. Es decir, aún no es presidente, pero ya tiene la inmunidad que le permite evadir a la justicia y los castigos y las sentencias que ameritan el hecho de que ha sido declarado culpable. Bueno, yo ya quiero que suceda, no, no es que quiero que suceda, que tome el poder este hombre y su gabinete, del que también podemos hacer un comentario porque son cada cual peor que el otro, sino que quiero que ya termine este periodo especulativo donde el mundo realmente y México particularmente podamos comprender bien a qué nos estamos enfrentando, cuáles de todas las amenazas en todas las áreas se van a cumplir y en qué medida. Ahí vamos a poder entender cómo reaccionar, las capacidades de esa reacción van a ser interesantes de plantear y de comprender. En el caso mexicano, la presidenta Sheinbaum hasta ahora ha manejado muy bien la situación en las lides de la batalla diplomático pública mediática, digamos. Ahí Claudia no se ha dejado ni un milímetro, a diferencia de lo que pasó con Trudeau, que se dejó tanto que perdió incluso el liderazgo del Partido Liberal en el Canadá. Pero una cosa es que Claudia tenga mucha muñeca, que haya sabido plantarle cara, decir con nosotros sometimiento no, soberanía, cooperación y buenas relaciones sí, pero sin avasallamiento. Eso es un planteamiento lógico, duro, contundente, que es como hay que contestarle a este tipo de personajes y psicologías. Pero vamos a ver ahora en el terreno de los hechos qué va a implicar. ¿Qué va a implicar la deportación de connacionales si es que se produce en la magnitud que Trump y su zar de la migración, este personaje siniestro de Tom Homan, concretan? Por otra parte,
Vamos a ver qué ocurre realmente con el tema comercial. Vamos a ver qué ocurre con el mundo, que si a este loco se le ocurre invadir Venezuela o meterse en Panamá o mandar algunas tropas a Groenlandia generando una crisis en la OTAN. Dudo yo, porque el mundo no solo se dirige por los presidentes de los países, por más poderosos que sean los países y sus presidentes, que esto se pueda concretar. Pero con que un pequeño porcentaje de estas amenazas sí se concrete, vamos a estar en una situación de peligro y de caos. Por ahí mucho menos se concreta y estaremos dentro de unos meses haciendo mesas de análisis donde veremos cómo la realidad y sobre todo la realidad de los negocios le pone el alto a Trump, porque no hay que olvidar que muchas de las medidas proteccionistas que él está proponiendo van a clausurar negocios para dentro de los Estados Unidos, van a impactar, por ejemplo, a la industria automotriz de los Estados Unidos. Y ahí hay muchos señores del dinero que tampoco se van a dejar. Incluso otra cosa muy interesante, este proteccionista que es Trump, ha moderado, en teoría, va a querer moderar el gasto militar y eso tampoco va a gustarle muchísimo a los señores de las armas y del negocio de las armas. Donde sí parece que va a haber todo un apuntalamiento de recursos presupuestales es en el área de la tecnología. Estados Unidos va a intentar ganar esa batalla de la mano de uno de sus capitanes, este delirante Elon Musk, que parece salido de una película de James Bond. ¿Se acuerdan de esas películas de James Bond donde los millonarios tomaban el poder y tú decías, qué guión tan aburrido, Tache? ¿Cómo va a ser un millonario el que controle el mundo? Bueno, pues algo muy parecido sucede hoy con los Jeff Bezos, los Mark Zuckerberg y los Elon Musk. Así que, queridos, yo lo que deseo ya es tener hechos para poder salir del territorio especulativo y ver realmente a lo que nos enfrentamos. Aún así, cierro esta primera intervención diciendo lo que he dicho tantas veces últimamente en narrativas. Es fundamental cerrar fuerzas alrededor del gobierno de México y de la presidenta de México. Va a ser muy importante que la sociedad mexicana dirima de manera democrática y serena, algo que parece que fuera 28 de diciembre con la oposición que hay en México. Esto que estoy planteando es muy difícil de conseguir, pero por suerte es una oposición muy disminuida. Aquella oposición más sensata, más democrática, que entienda los riesgos de las amenazas del vecino del norte, va a tener que cerrar filas con el gobierno y la presidenta de México. A todos nos conviene, pertenezcamos a la ideología que pertenezcamos, que a este gobierno mexicano, que recién empieza y va a tener que vivir 4 años con el delirante de Donald J. Trump allá en el norte, le vaya bien. Mi querido Ricardo, pasar de las palabras a los hechos. Estos días vimos, por ejemplo, a quien fue propuesta para la Fiscalía de los Estados Unidos, lo que sería aquí también la Fiscalía General de la República, quien fue propuesta para otros cargos en materia de seguridad, hablar directamente de intensificar, endurecer lo que es la batalla en contra de las organizaciones criminales. Pero antes Marco Rubio dijo, sí, la intervención militar está ahí, está puesta, denominarlos de cierta manera está puesta, pero yo prefiero cooperar. Es decir, uno de los hombres duros del gobierno trompista, de los más duros, anti-López Obradorista de esencia, que acusó a López Obrador de proteger a los cárteles, le baja, como decimos coloquialmente, 2 o 3 rayitas a todo el discurso. Sin embargo, de la contraparte no le baja nada. Las palabras de los trompistas, ¿qué tanto podemos pensar que las ejecuten como van? O como bien señalaba Federico, hay otro grupo, y perdón que extienda un poco, pero hay otra élite que ya no está en el poder político, pero está ahí y difícilmente va a aceptar que la hagan completamente a un lado. ¿Cuál es tu sentir en ese sentido ante lo que se viene con el trompismo? Más que sentir, diría que ya hay evidencia de este tipo de operaciones. Lo comentaba con un colega de letras de la UNAM. Parece que a nadie le alarma, por ejemplo, la declaración de la reinstauración del Departamento de Defensa Gubernamental, que no es otra cosa más que una modernización del proyecto Manhattan. Para quienes no estén familiarizados con la política exterior de Estados Unidos, el proyecto Manhattan fue el encargado de desarrollar la bomba atómica que se detonó en Hiroshima. Esto para mí debería de tener las alertas internacionales levantadísimas. No solo por lo criminal del suceso, recuerden, hay crímenes de guerra ya instaurados y estipulados en cortes internacionales debido a las violaciones en los derechos humanos en el caso de Hiroshima y el intento de exterminio, no solo por la peligrosidad, porque
una vida es suficiente para levantarnos las alarmas. Me refiero a que el mundo en general está bastante alterado en los sistemas bélicos. Tenemos los problemas en Gaza, tenemos los problemas en la frontera con Rusia. Es decir, existe mucha actividad militar en el mundo para que además el país más poderoso o que continúa siendo el más poderoso del mundo salga públicamente a decir que revive el proyecto Manhattan sin ningún tipo de control internacional o control de la comunidad internacional. A mí me gustaría escuchar notificaciones, por ejemplo, de la misma OTAN alertando de las consecuencias que tuvo el proyecto Manhattan en la vida cotidiana del globo, que además es lo que deberían de estar haciendo, ese es su trabajo y para eso existen esas figuras. Parece que la política interior de este gobierno, que como bien menciona Federico, intentará revolucionar todos los sistemas de telecomunicaciones principalmente. Hay que ver o basta con ver las personas invitadas que están relacionadas a movimientos corporativos. Está el director de OpenAI, Sam Altman, que además es socio de Elon Musk, que está Mark Zuckerberg de Facebook, está como invitado también Jeff Bezos a la toma de protesta de Donald Trump, me refiero, al mismo tiempo que Tim Cook, el CEO de Apple. Es decir, estamos viendo un evidente apoyo a los nuevos millonarios que resguardan todos los procesos de desarrollo tecnológico, y esto es alarmante en mucha medida porque actualmente las redes sociales particularmente son el acervo más completo de la conducta humana al que tenemos acceso en el mundo, mientras que se está hablando en el globo como una de las principales necesidades del planeta, la transición energética, que curiosamente beneficia particularmente a las personas que estarán sentadas en la toma de protesta de Donald Trump. Entonces, tenemos dos rutas de análisis para saber que no solo es cierto algunas cosas, sino que ya están pasando. La primera, que nos debería mantener las alertas encendidas, es la reapertura del proyecto Manhattan, y la segunda es el evidente apoyo de la industria de la tecnología a un presidente que está dispuesto pues abiertamente a absolutamente todo por conseguir ganancias. Estamos frente a un millonario que no se hizo millonario pagando salarios justos. Ahorita toca este punto, mi querido Ricardo. Los ricos siempre han tenido el control del globo, me queda claro, desde siempre. Por eso estamos como estamos, en realidad, querido Federico. Eh, Ahora parece que ya no se esconden. Ahora parece que ya abiertamente aparecen en la palestra y dicen, de aquí soy, ya intervienen directamente en las decisiones de gobierno, ya hacen alianzas con diferentes grupos extremos con los cuales ideológicamente coinciden. Y estamos entonces ante un gobierno ya de ricos, pero que abiertamente se reconocen como tal y que abiertamente dicen yo voy a tomar el control y yo tengo el poder como tal. ¿Qué podemos esperar de un gobierno de esta naturaleza que además en la toma de protesta Trump cierra filas con personajes que han cedido ante ese gobierno de ricos como Milei, como Noboa, que es hijo del hombre más rico de Ecuador, como la propia Meloni en sus conceptos económicos, como la gente de Hungría, que también tiene un peso específico en todo ello? ¿Cómo entendemos este gobierno de ricos, Fede? Yo creo que cíclicamente las clases dominantes ceden por momentos un poco de poder y distribuyen un poco su riqueza y moderan un poco su codicia por una presión social muy grande que genera conflictos que se tornan insostenibles, y ahí es cuando se abren válvulas de escape. Siempre comentamos que después de la Segunda Guerra Mundial se establece un pacto entre el capital y la clase trabajadora donde hay cierto repartición de beneficios laborales a cambio de moderar justamente las protestas crecientes de una clase trabajadora que tiende a ser esclavizada por los ricos que controlan el capital. Esto es cíclico, y cuando la democracia como sistema participativo que permite colocar en el poder político a veces a representantes que están allí justamente defendiendo el interés popular y no el interés de las oligarquías, las oligarquías, los ricos, se
agarran la barbilla y dicen, esto ya no me está gustando. Si esta es la democracia, no me gusta. Me gustaba la democracia cuando yo la podía usar como argumento contra la cortina de hierro, cuando contra el socialismo de la Unión Soviética y el bloque de Varsovia, pero ahora ya no me gusta tanto la democracia cuando implica dentro de mi propio territorio ceder y sobre todo repartir la riqueza y los recursos. A mí me asombra como desde el plano de moral, les debo confesar, porque podemos meternos en la minucia histórica, en las cifras económicas, en una serie de detalles técnicos que a veces tejen como una red que nos impide ver el problema moral que hay de fondo. Y el problema moral que a mí me asombra mucho es cómo puede ser que estos tipos que tienen dos mansiones, por tener una tercera, por tener un yate que les falta, eh, peleen con tanto fervor para que la gran masa trabajadora, que es la que genera la producción que permite que ellos también sean ricos, no obtenga una jornada laboral menos pesada, no obtenga ciertas prestaciones como vacaciones o servicios de salud o de otro tipo. Es decir, hay como una crueldad que muchas veces ha estado soterrada, disimulada en el discurso y que, como tú muy bien comentabas cuando elaborabas, perdón, la pregunta, Jesús, hoy parece haber perdido esas formas. Hoy los ricos del mundo están orgullosos de su supremacía y de querer imponerla, a veces relacionada también con una supremacía racial, no solo de clase, y otras veces simplemente de clase. Eh, por eso es tan paradigmático un caso como el de Gaza. Es decir, lo que estamos atestiguando en esa región del mundo es un superpoder militar financiado por los Estados Unidos, una cuña colonial en esa región del mundo que le sirve a ciertos intereses de Occidente, que está destruyendo el derecho internacional y ciertas reglas elementales de convivencia donde los más desprotegidos, aunque sean mayoría, pueden establecer un diálogo con estas élites ricas. Pues ese diálogo se ha roto en muchas partes del mundo y por eso es tan preocupante lo que sucede allí, porque nos puede decir que se puede cortar en otras partes del mundo más cercanas a las nuestras, y donde estos ricos que han tomado el poder político están en un plan ya de sociopatía abierta, de crueldad orgullosa, de soberbia y satisfacción de cuando tú ves cómo declara un tipo como Salinas Pliego su superioridad de clase, que esconde por supuesto muchísimos complejos, muchos de ellos son individuos súper acomplejados. Trump evidentemente es un hombre profundamente acomplejado, pero ya sabemos el daño que pueden causar los acomplejados en la historia. Baste recordar a ese pintor austríaco que tomó el poder en Alemania en los años 30. eh, los acomplejados causan un drama terrible. Ahora, volviendo al tema de los ricos, intentando encontrar alguna explicación, sí preocupa no encuentro la palabra adecuada, no es prepotencia, tampoco es soberbia, es el desparpajo de estos cuates, ¿no? Donde realmente lo que les interesa es aumentar la riqueza, poseerlo todo y controlar a los demás, subordinándolos para sentirse cada vez más poderosos. Es así de burdo, o sea, no hay una explicación mucho más compleja. A eso me refería yo cuando quería sondear en el aspecto moral de este problema. No aparece una explicación más compleja. Por supuesto que está una miríada de intereses interactuando, pequeños grupos de intereses, unos actúan con otros, pero hemos generado un sistema que ha premiado a estos ricos rebeldes que han tomado el poder político en tantas regiones del mundo. Como mencionabas tú y Ricardo, el solo ver la lista de invitados a la asunción de Trump nos da cuenta de que hay una gran corporación de ultraderecha internacional muy coordinada además orgánicamente, ya lo hemos dicho también, por la Atlas Network, la Alt-Right, la CEPAC y todas estas organizaciones, muchas de ellas dirigidas por Steve Bannon. Es decir, han triunfado en la batalla cultural, por eso es tan importante, con esto termino,
siempre discutir las narrativas. Estos cuates han ganado en muchas regiones del mundo la narrativa de que ser rico es bueno, de que el pobre es pobre porque no quiere chambear o porque es huevón, y esa narrativa hay que combatirla poderosamente. Por suerte en México está en este momento controlada. Este, ¿Por qué, Ricardo, avanza este tipo de gobiernos? Porque América Latina, tal vez algunos países de América Latina, sean una especie de dique. El caso Brasil, el caso Colombia, el caso Uruguay, el caso México, pero la ultraderecha ha avanzado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué recibe este respaldo por parte de la ciudadanía si a todas luces y sin esconderse estamos hablando de gente que hace mucho tiempo que dejó de lado cualquier tipo de representatividad social? Pienso que necesitaríamos a un grupo de psicólogos sociales para explicar el fenómeno, que es verdaderamente complejo. No quisiera echarle toda la culpa a Village People, pero pues es un ejemplo o es evidencia del control de las narrativas discursivas. Es decir, no es casualidad y suena a chiste y no quiero ser solemne porque odio ser solemne. Pero para mí es cierto, si controlas los medios, controlas la opinión pública. Y la demostración tan descarada que la que estamos viendo, para mí es bastante evidente. Van una serie de artistas internacionales. Village People se convirtió en el eje de campaña de Donald Trump y no hay una postura de la banda respecto a las implicaciones que tiene apoyar a un candidato de esto. En primeras filas, en líderes empresariales, pues estarán Zuckerberg y Elon Musk. Además de todas las estructuras de OpenAI, que además ya tienen también procesos judiciales en su contra. Es decir, el evento estará prácticamente encabezado por delincuentes, delincuentes ya sentenciados. No entiendo estos procesos por los cuales, por ejemplo, una persona considera que un delincuente ya abiertamente declarado por las cortes correspondientes en los casos, en el caso de OpenAI por robo de agua, por mala gestión de los recursos, en el caso de Mark Zuckerberg por estar involucrado en la interferencia de elecciones. El caso Cambridge Analytica alcanza a la empresa Facebook y es de donde salen las imágenes de este personaje pálido en los juzgados. Es decir, pues tenemos también a Donald Trump, que también es un criminal ya pues prácticamente con sentencia, ¿no? Y honestamente, más allá del control de la academia, del discurso, de la cultura, pues no tenemos otra explicación que justo la dominación a través del criterio. Es decir, yo quiero empezar a leer respecto a si vamos a cancelar a Waka Flocka Flame, a Flavio Forgain, a Anton Daniels, a Hulk Hogan, a Silvestre Stallone y a todos estos artistas que abiertamente apoyan, pero no. Y hay un caso particularmente que me parece complejo. En las primeras elecciones, cuando Donald Trump asegura que va a construir el muro y que no lo construye y que además lo íbamos a pagar nosotros, en Jalisco el estudio 3.14 licitó para construir este muro. Y además tuvo la propuesta que después desarrolla Nayib Bukele, era un muro fronterizo que además iba a ser prisión. Inspirada, eso sí, en Luis Barragán, porque fachas pero ocultas, ¿no? Entonces, esta crisis de humanidad, esta crisis de sensibilidad ante lo otro, yo no lo entiendo más allá de la vorágine del capital, y por eso lo que decía Federico es totalmente sensato. El capital será, y así lo explica el propio marxismo, quien sepulte al propio capital en estas prácticas de canibalismo. Imagínense que en serio una empresa de Jalisco hubiera terminado ganadora de la construcción de un muro que asesina personas. ¿Quiénes estuvieron detrás de ese proyecto y por qué no dijeron que no? ¿Por qué no salieron a denunciar? Oigan, mis patrones me están obligando a proyectar una prisión que almacenaría a más de 7,000 personas, pero con vista al océano para los norteamericanos. Es decir, ¿en qué momento nos deshumanizamos tantos que con tal de comer
de ese nivel es el hambre y por eso les importa tanto que los derechos laborales no existan, por eso les importa tanto que la jornada laboral se alarga, porque si no tienes absolutamente nada, te arraigas a lo poco que tienes y te es imposible observar otras realidades del mundo y es una manera de control. Entonces, es multifactorial el por qué la derecha avanza, pero a mí me gusta alejar la discusión del por qué la ciudadanía apoya a los movimientos de ultraderecha y cambiarla por el en qué momento nuestra clase culta va a ocupar el espacio que históricamente les corresponde, que es si tienes acceso a la salud, si llegas a la quincena a fin de mes, bueno, pues tu trabajo es hacer análisis crítico de los sucesos y que por lo menos no te prestes a estas aberraciones globales. Sin embargo, pues cada vez que alguien gana más, pues se ve más subordinado a ese mismo poder adquisitivo y es muy poco común que una persona tenga estos espacios de reflexión. Por eso es importante que exijamos a nuestra clase media que sea más exigente y que no sea tan cínica en el momento de tomar decisiones, porque el estado de bienestar al que están acostumbrados se construye desde la izquierda. Lo demás es una falacia para proteger al patrón. Aquí viene el punto que no podemos dejar de lado, querido Fede. Ya hablamos de una forma global, en pocas palabras, de la presencia de Trump. Pero ¿qué pasa con México? O sea, a final de cuentas, México eh, debe de pensar a mediano, largo plazo en otro socio comercial o en modificar un poco su relación con Estados Unidos con base precisamente en los personajes que hoy están, porque más allá de Trump se habla del trumpismo como tal, como un movimiento hegemónico dentro de la población norteamericana. Y el punto es, ¿cuál será el papel de México que quede en medio de repente entre fortalecer el bloque norteamericano, pero con el dragón soplándote en la nuca y cada día creciendo con más fuerza en tu propio territorio? ¿Cuál crees tú que debe ser el papel de México y cómo podría manejar México una relación en medio de dos potencias? Hay un papel que sería el ideal, el que a mí más me gustaría desde el sentimiento, que es que México pudiera mirar un poquito más al sur del continente, al resto de esa Latinoamérica con la que México comparte cultura, lenguaje, historia común, intereses y problemáticas comunes. Yo creo que hasta que Latinoamérica realmente no consolide un bloque económico político, no va a poder conquistar ciertas políticas y cierto nivel económico que le permita realmente entrar en una verdadera prosperidad dentro de un mundo que amenaza la prosperidad de todos. El calentamiento global, las crisis del agua y la codicia por ciertos minerales van a impedir también que muchos países de los que se llama en vías de desarrollo logren realmente dar pasos hacia ese bienestar que envidian del norte global, porque van a ir por ellos y por sus recursos, ya están allí las grandes corporaciones y los estados importantes, y las grandes potencias ya están metiendo sus manos y hurgando en los recursos que tenemos en esta Latinoamérica. En ese sentido, a mí me gustaría muchísimo que México pudiera ser aliada de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de nuestros hermanos peruanos, que a ver cuándo se libran de la dictadura. Es así, de la que nadie habla, ¿no? Porque todo el tiempo se habla de Maduro y de Venezuela y de Dina Boluarte no habla nadie, como si Perú fuera una democracia modélica. En ese sentido, me gustaría mucho ver que eso ocurriera con lo que significaría en cuanto a contacto con los BRICS y con el otro bloque económico creciente que está desafiando al dólar. Ahora, México está en el mediano plazo, ya ni siquiera en el corto, evidentemente, en el mediano plazo está indisolublemente relacionado con los Estados Unidos, está mucho más integrado al norte que al sur. Es muy difícil desarmar lo que es esa relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. Ahora yo que pasaba unos días en Canadá, fíjense que cuántos productos mexicanos había en el súper y los miraba yo con orgullo. Decía, estas son las mismas fresas que me compro yo en la Ciudad de México.
Estos aguacates son mexicanos, estos plátanos son mexicanos. Es decir, me daba cuenta en lo cotidiano de lo que ya sabemos cuando leemos un poquito lo que es la relación bilateral económica o trilateral. Estamos muy, muy imbrincados realmente en esa relación y desarmarla puede generar un impacto negativo sobre la economía mexicana y el bienestar que quiere construir la 4T enorme. Este plan México que ha lanzado Claudia Sheinbaum es evidentemente un reforzamiento de la relación comercial con los Estados Unidos. Veo muy difícil que México quiera jugar otro juego y por lo pronto no lo va a jugar ni lo está jugando. La recolocalización de las empresas está muy ligada a invitar a las empresas estadounidenses más que a las asiáticas. Por supuesto, México está abierto al mundo y no va a cortar relación comercial con otros países, pero evidentemente le ha lanzado en las últimas semanas una cantidad de guiños a Trump para que la relación comercial se mantenga estable y no dudo muchísimo que este comercio fundamental que tiene México se vaya a modificar o vaya a querer ser desafiado. De alguna manera sería una suerte de maniobra ideológica de altísimo costo para la población, para el país. Veamos, López Obrador, un hombre que cambió la matriz distributiva en este país, donde cada vez ganaban más las élites y se repartía peor la riqueza y logró recuperar el salario mínimo y el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Ese López Obrador aún así comprendió que la relación comercial con los Estados Unidos era fundamental y nos costó mucho en otros aspectos que fueron muy dolorosos hacerle caso a Trump en sus amenazas y tener que cumplir con cerrar la frontera sur o tratar a nuestros hermanos migrantes, que son tan seres humanos como nosotros, en la frontera sur, de la pésima manera en la que fueron tratados a partir de las amenazas, ya no solo amenazas, sino de las exigencias de Donald Trump. Ese episodio no lo podemos olvidar, ha sido muy doloroso y estoy seguro que al expresidente López Obrador le dolió mucho tener que aplicar ese tipo de medidas, pero que inevitablemente las aplicó pensando en un bien mayor, y ese bien mayor es que la relación comercial con los Estados Unidos es fundamental. Otra cosa es que si molestas o indignas demasiado a Trump y le llega a poner aranceles a las remesas que envían nuestros compatriotas desde allá, los paisanos que sostienen la economía mexicana, esas remesas, nos metemos en un problema muy grave. Ahí sí que habría un problema muy grave y un déficit presupuestal que atacaría, vulneraría todo lo que ha sido el plan social que ha planteado Claudia Sheinbaum, donde ha sido mucho más ambiciosa incluso que su predecesor en cuanto a planes sociales. ¿Cómo los va a sostener Claudia si de golpe se le desmoronan pedazos de la relación comercial o estos aranceles significan un impacto muy grande en cuanto a las remesas? Es una situación dura, difícil, hay que estar conscientes y por eso, insisto, hay que cerrar filas y los vecinos del norte tienen que saber que hay una sociedad cercana a su gobierno y que tampoco va, sin que esto que estoy diciendo pueda influir demasiado en la gran política, sin que esto que estoy diciendo pueda influir demasiado en la mesa del Temec, pero siempre es bueno que los vecinos sepan que las sociedades con las que quieren negociar y a las que a veces quieren extorsionar son sólidas y están con sus gobiernos. Hay que apoyar mucho a Claudia Sheinbaum porque va a recibir varios cimbronazos a partir del lunes próximo. La misma pregunta, mi querido Ricardo, y aquí agregaría incluso, precisamente ya en parte lo mencionaba este Fede, pero en parte qué tanto y en qué armas puede tener México para poder discutir o debatir con los Estados Unidos y fijarse una postura en la cual no sea avasallada, si lo queremos ver así, por parte de Donald Trump. This meeting is being recorded. Tenemos que analizar, antes de saber qué puede negociar México, cuál es el contexto en el que ocurre, porque nos estamos adelantando a una tragedia. Por ejemplo, el reacomodo. Yo no sabría explicarlo porque en primera fila durante la toma de protesta está invitado Xi Jinping. Es decir, mientras por un lado en sus discursos el público acusa, digamos, de tráfico de estupefacientes, que es el gran tema en México respecto al Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, la seguridad de las empresas. De esto se habla en los tratados. También está el acuerdo global con la Unión Europea que terminó por concluir
Marcelo Ebrard y que unas colegas del trabajo que son expertas en la comunidad internacional me comentaban de qué va, y es una especie de TLC, pero con la Unión Europea, que inicia procesos en el periodo de Enrique Peña Nieto. Es decir, están ocurriendo diversas circunstancias que no solo blindan a México de manera financiera, es decir, se reafirma este tratado con nuevos estándares para la comunicación con la Unión Europea. México al mismo tiempo tiene negociaciones muy fuertes con Xi Jinping, porque recordemos que hay muchas empresas chinas en el desarrollo del Tren Maya. Mientras que por otro lado, el socio comercial de Estados Unidos respecto, por ejemplo, al algodón, que California es uno de los mayores consumidores de algodón y México uno de los grandes productores. Entonces, digamos que es un pequeño rompecabezas de economía global y que sigue operando. Entonces, a partir de cierta toma de decisiones respecto a si México, por ejemplo, se le imponen aranceles, no pueden ser aranceles desproporcionados porque hay acuerdos y hay sanciones al romper esos acuerdos en la comunidad internacional. Lo que podría ocurrir es, digamos, un reajuste de estos mismos tratados, para lo cual la verdad es que a mí no me preocuparía. No sería la primera vez que se habla de un acuerdo comercial de las Américas, que consiste América Central hacia el sur, generando un nuevo bloque económico, algo parecido a lo del BRICS, pero en Latinoamérica, lo cual creo que sería bastante beneficioso para la región. ¿Verdad? Como lo comenta Federico, por ejemplo, podemos aliarnos respecto a la industria de farmacéutica y de la metalurgia con Brasil, incluso con Argentina, en el caso más distópico posible que Claudia Sheinbaum pudiera negociar con ese orangután. Es posible, también es posible. Es decir, las puertas... Los orangutanes son seres maravillosos, por favor. Ya fui especista, me disculpo con el público que se sintió ofendido y que además se siente apelado por los orangutanes. Los orangutanes no tienen la culpa, tiene razón mi amigo Federico. De hecho, seguramente hay orangutanes con mayor capacidad de sinapsis que este personaje, pero bueno, estaba intentando hacer una broma, me salió mal. Y bueno, el chiste es que México tiene las facultades particularmente económicas para generar bloques o nuevos acuerdos. No nos conviene y no le conviene al norte y no le conviene a Canadá, porque parte de ser el país más poderoso del mundo tiene que ver con sus alianzas, y México es la 12ª economía más grande del globo. Es decir, México no es pobre, está gobernado por corruptos, que esa es otra cosa. Pero en cuanto a estado de bienestar, tenemos facultades suficientes para construir un estado, y que se ha ido construyendo con base en los avances políticos y sociales que ha tenido el país. Creo que podemos pensar en una reestructuración, y lo que sí tendríamos, o con lo que podríamos negociar en caso de ruptura total, digamos que Donald Trump llega a partir toda clase de lógica de cómo se está manejando ahora el mundo. No me lo parece por cómo han ocurrido los acuerdos, pero digamos que lo que dice es real. México sí tiene planes B y ha trabajado ya desde hace varios años en tener nuevos espacios de diálogo. La relación con los presidentes del sur no es coyuntural, no es algo sacado de la manga, y no tiene que ver con esta tradición mexicana al buen trato al extranjero y buenas relaciones consulares. Tiene que ver también con un acuerdo estratégico de configuración financiera de México. México forma parte de los tratados comerciales más importantes del globo, por lo cual va a ser difícil. Suponiendo que se rompen, podemos negociar. Bueno, imagínate el segundo país que más consume drogas en el mundo, que de pronto pues ya no tenga drogas, se quema. Estados Unidos se quema si no tienen un acuerdo de atención a sus adictos. Estados Unidos se quema si no tiene acuerdos regulatorios en esquemas migratorios, y no le conviene a Estados Unidos soltar una arma nuclear en México porque, bueno, alcanzaría su propio territorio. En cuestión geográfica, básicamente por eso la radiación no conoce fronteras. Las fronteras son para la gente limitada de la cabeza, pero nada más. Es decir, hay también pocos escenarios por los cuales Estados Unidos pudiera invadir México. Finalmente, y con esto vamos a concluir en este sentido. Ahorita decías algo muy interesante, Ricardo. Hay penalizaciones, es decir, con esta oficina que ha creado, ¿no?, de los aranceles, está reventando el Temec.
Y esa es mi pregunta para cerrar. ¿Le importa a Trump, al trumpismo, las reglas establecidas antes de su llegada al poder como tales? Me quedo Fede. Le van a tener que importar, un poco lo habíamos comentado antes, en el sentido de que Trump no es dueño de todos los intereses económicos que lo rodean, es decir, las industrias estadounidenses, por más que puedan actuar en bloque, por más que muchas de ellas estén de acuerdo con ciertas políticas proteccionistas o aislacionistas, saben muy bien que si se acentúan dichas políticas también van a empezar a ver perjudicados sus negocios. Esto que tú preguntas es otra de las cuestiones que se van a resolver en los próximos meses e incluso a lo largo del cuatrienio de Trump. Es decir, ¿qué tanto va a poder cerrar la economía para estimular el comercio interno, para estimular la industria estadounidense, cuando también es muy dependiente Estados Unidos de una serie de insumos, sobre todo aquellos relacionados con la tecnología, que no va a poder producir de la noche a la mañana? Es un reto que parece más petulancia y soberbia nacionalista que la realidad del mundo globalizado de hoy, donde las economías están muy interrelacionadas. No soy un experto en la materia, tampoco por tanto me atrevo a hacer un vaticinio de lo que puede ocurrir. En una de esas, en los primeros meses o el primer año, hay cierto repunte de la industria nacional en los Estados Unidos a través de políticas proteccionistas. Eso le puede dar cierta fuerza a Trump. Tiendo a creer, cuando uno lee a Krugman o lee a los propios economistas que vienen de allí mismo, de los Estados Unidos, que este tipo de políticas restrictivas en el mundo tal cual como está planteado hoy terminan perjudicando a quienes las aplican. Eh, lo veremos, querido. Veremos, es una más de las preguntas que están en el aire y su respuesta no es nada más académica, es crucial para México, porque de cómo se responda esta pregunta en cuanto a si Trump va a poder llevar a cabo muchas de estas cosas que dice en materia económica, va a repercutir evidentemente en nuestra propia economía mexicana. Y cierro contigo, Ricardo Valderas, con otra pregunta simple. ¿Este trumpismo es el neofascismo tal cual o se está exagerando también al momento de definirlo? No, para nada se está exagerando. Quiero retomar aquellos hechos en los que entró un grupo iracundo al Capitolio con la bandera confederada. Desde Cleveland, desde el presidente Groot Cleveland, que ningún presidente en Estados Unidos había ganado 2 veces sin ser consecutivo. El anterior a ese fue Groot Cleveland, quien arrebata a los republicanos el poder, bueno, había mayoría republicana, y él como demócrata logra con el apoyo de ambos partidos llegar a la presidencia. ¿Por qué es importante esto? Porque esto ocurre en mitad de lo que Estados Unidos conoce como la guerra de sucesión. Es decir, aquella en donde se enfrentan los unionistas con los secesionistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los secesionistas eran prácticamente los secesionistas de los Estados Confederados quienes defendían la esclavitud. De ahí viene la bandera confederada. Es decir, no son neofascistas, son los fascistas de origen. No han modificado. En México siempre hemos estado a la vanguardia porque esto ocurre hasta 1865, que gracias al apoyo de Abraham Lincoln empiezan a hablar sobre la abolición de la esclavitud. En México, bueno, todas y todos deberíamos de saber que Miguel Hidalgo y Costilla, bueno, lo hace en 1810. Siempre vamos a la vanguardia en materia de derechos humanos en México. Sin embargo, sí es bien importante hacer énfasis en que Estados Unidos mantiene una discusión que es muy longeva de la creación del país. Es decir, cuando se estaba discutiendo, los secesionistas aparecen de la parte sur de Estados Unidos cuando todavía no tenían Texas. Entonces estamos hablando del Midwest. O de lo que ahora conocemos como Midwest, quienes históricamente estaban impulsando que el mundo no cambiara, que el país no cambiara, que no solo los derechos de los estados se mantuvieran, sino que tuvieran posibilidad de extenderlo a otros territorios. Es decir, hablaban abiertamente de invasión y de ocupación.
Esta es la gente que apoya a Donald Trump. Esta es la bandera que se acaba de izar en el Capitolio y que termina por izarse el 20. Es decir, no estamos hablando de neonadas. Estamos teniendo una discusión de más de 100 años que ahora se ve subordinada a otro tipo de esclavismo, que es el de las redes sociales. De lo que sí estamos hablando son los neoesclavistas están tratando de recuperar el poder en Estados Unidos luego de 100 años. Esto es lo que está ocurriendo. Mi querido Fede Bonazo, mi querido Ricardo Valderas, bienvenidos. Ya se les extrañaba y se les extrañaba bastante, se los digo porque varios mensajes de la gente nos lo estuvo haciendo patente durante el tiempo que nada más me quedé yo hablando y hablando y hablando. Y mucha gente, por supuesto, los pedía, preguntaban dónde andaban y demás. Querido Fede Bonazo, bienvenido. Muchísimas gracias, querido amigo, querido Rick, audiencia de narrativas, muchas gracias por vernos. Qué padre estar de regreso. Ricky, bienvenido, hermano. Querido Jesús, querido Fede, un abrazo a todos los y las narrativas que nos escuchan todos los días. Y bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos que el programa sea de su agrado. Y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.